Una que no fueron como que muy comunes, que nos diéramos cuenta nosotros que hubiera pasado en algún otro desfile del 16 de septiembre. Y fue el hecho de que hubiera discursos previos al desfile como tal. Después, el que hubiera un invitado extranjero, como lo fue el mandatario de Cuba, el presidente de Cuba, y el discurso con el que cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que explica muchas cosas, dice las cosas de forma muy clara y maneja un poco también el poder recuperar ese protagonismo político y social que México siempre había tenido con toda América Latina. Y en lo personal me gustó, ¿por qué? Porque yo soy como niño, yo sigo viendo a los soldaditos en los desfiles y yo me sigo emocionando y me encanta ver desfilar las diferentes armas y me pongo a cantar las canciones de la infantería y me pongo a cantar las canciones de los paracaidistas y de las fuerzas especiales y por supuesto el himno del heroico colegio militar y también el de del Colegio del Aire y el de la heroica Escuela Naval Militar. Y la verdad es que me emociona mucho y creo que a la mayoría de los mexicanos nos gusta y nos llama mucho la atención. Y hubo también ciertos despliegues de fuerzas especiales en donde yo nunca había visto tampoco que lo hicieran en un desfile militar y que lo pudimos ver que las diferentes fuerzas especiales del país, incluso tanto del ejército como de la marina, hicieron este despliegue en donde ellos de repente bajan por medio de los helicópteros y hacen los egresos, ¿no? De estas fuerzas especiales con las banderas de México. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Me llaman mucho la atención los aviones también. Tuvimos la oportunidad por ahí de compartir algunos videos que nos pasó el personal que estuvo en el desfile, que la verdad es que son espectaculares y también lo sé, ¿no? Que me han hecho muchos comentarios que la mayoría de nuestra flota aérea pues es casi obsoleta. La realidad es que no se puso mucha atención desde hace décadas en lo que es el tener a lo mejor mejores equipos de la Fuerza Aérea. Y eso es también por el hecho de que no se crean que los presupuestos, contrario a lo que digan los políticos, son tan altos, ¿no? Para las Fuerzas Armadas. Yo les he explicado que cerca del 80, un poco más del 80% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México se va en el pago de haberes y sobrehaberes para el personal, o sea, los sueldos, tanto para el personal activo como el personal retirado. Y cuando nosotros vemos, ¿no? Pues este tipo de desfiles, nos damos cuenta de las capacidades que pueden tener nuestras Fuerzas Armadas. Y me decía alguien, ¿no? Me decía, oye, después de ver el personal, el armamento y las capacidades tácticas que tienen, pues en realidad se podría haber acabado con el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver más con una cuestión de política criminal y tiene que ver más también con todos esos intereses políticos, ¿no? Que existen en las diferentes regiones del país, en donde desafortunadamente muchos de estos criminales, ¿no? En contubernio con algunas autoridades, ya puedan ser locales, ¿no? O federales, pues obviamente lo primero que hacen es tratar de calentar las plazas. ¿Para qué? Pues para tratar de dejar con una mala imagen al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Pero regresando al tema, me llamó mucho la atención y eso es lo que yo quería analizar y compartir con ustedes. El hecho de nunca había visto yo que hubiera un discurso previo. Me llamó la atención y me gustó mucho el discurso que hizo el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, por la forma en cómo se expresó, por lo que dijo de forma clara y contundente, donde es un mensaje que le queda claro a la gente que las Fuerzas Armadas en México están para servir al pueblo de México, para ser leales y para ser institucionales. Y que si es necesario adaptarse a las nuevas necesidades que tiene la sociedad mexicana, lo harán. Cosa que todos recordemos, ¿no? En esa famosa cofradía del poder que existía y que hasta que llega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rompe al designar al general Luis Crescencio Sandoval González. Porque así como ustedes han escuchado que los grupos políticos se turnan para decir quién va a ser el presidente, quién es quien lo va a suceder,
cuáles son los grupos que tendrán la oportunidad de llegar el día de mañana. Lo mismo sucedía en el ejército mexicano con esta cofradía del poder, en los cuales ellos lo que hacían era turnarse los puestos, rotárselos, ¿no?, en lo que era la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez en la plana mayor de esta misma secretaría. Incluso con esta nueva estructura, que ya he tenido la oportunidad de comentar con ustedes y los que conocen del tema saben, se ha modernizado a la Secretaría de la Defensa Nacional para convertirla realmente en una Secretaría de Estado acorde a los tiempos modernos. ¿Y por qué acorde a los tiempos modernos? Bueno, pues porque la misma estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional tenía casi 70 años de retraso. Estamos hablando desde los tiempos del general Joaquín Amaro, en los años 40, cuando se creó la cuestión administrativa, ¿no?, y el organigrama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora, al darle ya más el trato de una Secretaría de Estado, tendremos la oportunidad de ver cómo pues, existe una comandancia general de la Fuerza Aérea, existe una comandancia general del Ejército. Yo sigo insistiendo en que en un futuro veremos también a la Guardia Nacional, al ser un órgano administrativo desconcentrado, que estará dentro de esta misma estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, situación que todavía no se da para los que luego me preguntan, pero que creo que veo muy factible que en un futuro se pueda llegar a dar. Entonces, sin darle mucho preámbulo, me gustaría, si la producción Adri nos pudiera apoyar con el discurso que da el general Luis Crescencio Sandoval González, previo al desfile militar que tuvimos la oportunidad de ver el 16 de septiembre. Adri, ¿nos apoyes, por favor? Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente de Cuba. El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El maestro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. El licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario